Hola, queridos amigos y estudiantes del Latido. Hoy tengo el placer de tener con nosotros a Silvia. Silvia, que es profesora, se dedica a la educación desde el año 2004, que incursiona en el mundo de el español como lengua extranjera en el 2009, fundadora de la Escuela de Español Online Profe Olé, ha ayudado a cientos de estudiantes, muchos de ellos franceses, que deciden disfrutar de su nueva vida en España, pero que también se ha formado en mentalidad empresarial, escritura persuasiva, ventas y psicoeducación. Así que tengo el placer de recibir en el Latido Spanish a Silvia. Bienvenida, Silvia. ¿Cómo estás? Hola, Encantada de muchas tenerte con gracias. nosotros. Muchas gracias, Ivana, por esta presentación tan bonita. Y nada, pues a saludar aquí a todas las personas que escuchan este bonito podcast. Muy bien. Silvia, para los que no te conocen, qué te gustaría compartir sobre tu vida y sobre este camino que te lleva a unir esas pasiones, ¿no? De enseñar, pero también ayudar a los profesores en los emprendimientos que deciden realizar. Pues así sí, hay que quedarse con tres momentos de mi vida que han hecho que esté aquí hoy. Yo siempre digo que ha sido el ser extranjera, porque no vivo en España y tengo esa sensación, vivo en Francia, para quien no lo sepa, y tengo esa sensación de que ya soy extranjera en todos sitios. Soy extranjera en Francia, evidentemente, pero ya me siento extranjera también cuando voy a España. Sí, Estoy en esa sensación ya. claro. Eh, Madre. La maternidad me enseñó resiliencia, me enseñó que era la culpabilidad por primera vez y gestionar muchas cosas y tener que organizarme y tener que rendirme a la evidencia. Y emprendedora o el emprendimiento. Que de hecho yo primero fui madre, luego emprendí, por eso primero fui extranjera, madre, lo he dicho en el orden. Claro. Y justamente estas cosas me llevaron pues a hacer de mi pasión, que siempre lo fue, que es la educación. Yo vengo del Magisterio de Educación Infantil, yo en España era profesora de escuela, yo tenía mis oposiciones, yo era funcionaria Ujú. y lo dejé todo para venirme a Francia. Claro, Entonces yo quería continuar con mi pasión, es enseñar. O sea, lo digo en presente porque mi pasión sigue siendo enseñar y me da igual que enseñar. O sea, yo claro. me convertí en profesora de L, español lengua extranjera, porque yo quería continuar enseñando. Y si la manera de hacerlo en Francia era mi idioma y mi cultura, bienvenido. Y si a día de hoy, aparte de tener la escuela de español para francófonos, profe Ole, y sigo enseñando mi idioma y mi cultura, también enseño el mundo del emprendimiento a profes, madres, mujeres como yo, pues también al final lo que me gusta es enseñar y acompañar, las dos cosas. Fenomenal. Y bueno, me gustaría comenzar nuestra charla hablando de esta frase que me gustó mucho, que es como un eslogan, ¿no? Que define un poco lo que estás haciendo, que es enseñarnos a vivir bien enseñando. ¿Cómo explicarías esa frase? ¿Qué es para ti vivir bien enseñando? ¿Y cómo lo logramos, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a vivir de otra forma haciendo lo que amamos, que es enseñar? Bueno, pues primero lo que es la frase, el eslogan, es Sí. como tú dices, ¿no? Esto fue porque al final el mundo de la enseñanza en general está vinculado totalmente con un ambiente, una manera de pensar de carencia absoluta que se puede entender, ¿no? Por la realidad en la que hay, por cómo están, pues, o sea, quiero decir, no es para nada una crítica, sencillamente es No, no, constatar no, algo que es carencia de así. recursos, de De todo, de tiempo, de recursos, de valoración formación a veces, ¿no? externa, De muchas de cosas. todo, absolutamente todo. Y cuando hablo de educación, hablo de la educación reglada, no Sí, reglada, sí, sí, en pública, general. privada, o sea, es muy vasto el mundo de la educación, pero considero que esta como lacra de la carencia está en ella, ha Sí, estado siempre y sigue, a tal punto que no sé si sabes, este refrán, pasar más hambre que un maestro de escuela. claro, O qué sea, increíble, imagina, ¿no? o Que sea, normalizamos. Claro. cómo de arraigado está Sí, sí, que hay sí, una expresión que no sabemos ni cuándo se inventó, esa expresión. O sí. sea, imaginémoslo. Entonces, lo primero es eso, es en qué momento una de las profesiones y de los pilares de una sociedad que es la educación, estamos tan abajo de la escala a nivel de valoración, Sí. que no somos el único sector, ¿eh? El sector sanitario exactamente igual.
Es un sector que al final es la base de una sociedad y qué está pasando, ¿no? No, pero Entonces, sí entiendo además lo que estás diciendo. A mí me llamaba mucho la atención, por ejemplo, en Estados Unidos, no recuerdo la frase exacta, pero es como el que no sabe hacer enseña, ¿no? Who doesn't know teach. Es como no hay una valoración de lo que es nuestra profesión, ¿no? Y de la importancia que tiene lo que hacemos. Así que entiendo perfectamente esa asociación de carencia, enseñanza, ¿no? A todo nivel, no solo económico, creo que es lo que estás diciendo. Hay una mentalidad, una todo. percepción social en la que no se valora nuestra profesión, que es tan difícil y tan hermosa, ¿no? Y yo, por una cuestión personal, por como soy, para mí la rebeldía y el decir, no, yo quiero ayudar a mi sector y a mis compañeras, para mí mi manera de rebelarme y verdaderamente hacer un cambio, para mí no es quejarme constantemente de la situación de la educación, para mí no es ir a buscar criticar lo que se hace, lo que no se hace, las prácticas que hay, que merecen que se dé visualización, ¿eh? No que, que la gente lo vea. Pero yo mi manera de ayudar y aportar mi granito de arena es el movimiento empieza por dentro. Entonces es acompañar a esas profesoras a que se construyan su vivir bien enseñando, porque es posible. ¿Mm? Entonces, esa energía que tenemos, que es limitada, en vez de ponerla y dejar que nos la chupe, voy a criticar a esta academia que me paga esto, o este organismo que me paga esto, o este sistema de posiciones que me paga esto, que vuelvo a decir, son realidades, ¿eh? No, Sí, sí, sí. pero en vez de poner el foco ahí, lo vamos a poner qué es lo que puedo hacer yo dentro de este contexto real para que yo viva bien sin explotar a nadie, sin faltar el respeto a nadie, sin, bueno, pues, y sobre todo estando alineada con mis valores. Y eso es lo que hago en mis mentorías para profe. Ahora, vivir bien enseñando, Ivana, esta que me dices, ¿qué es vivir bien enseñando? Hay tantas respuestas Claro, es muy como personal la profes definición. pueden responder. Y tú lo has dicho muy bien, vivir bien enseñando no es solo facturar, por decirlo de alguna Exacto. manera. Hay personas que vienen buscando un sistema más sencillo. Hay personas que vienen buscando unos horarios más compatibles con su realidad. Sí, Y la realidad no tenemos que centrar. Personas que tienen criaturas o la maternidad. No, hay muchas realidades. Hay mm, mm, cargas o responsabilidades familiares de las que sea, de mi madre, mi padre, o no, o es que vivo en el extranjero, no tengo tribu, o es que sencillamente tengo una manera de ver el mundo y una manera de funcionar que no quiero ir tan acelerada como va la sociedad. ¿No? O sea, hay muchas maneras de vivir esta vida, no es solo esto o esto o aquello, cada uno eso sabe el es súper contexto que tiene. interesante lo que estás diciendo, porque muchos de los profes que decidimos pasar al emprendimiento tiene que ver un poco con la experiencia que hemos tenido en el mundo real, en las aulas, y quizás buscar conciliar esa vocación, pero en un ambiente diferente en el que uno tiene un poco más de control sobre el ambiente que genera, porque no es fácil a veces, ¿no? Estar en contextos educativos donde hay unas fechas límites, estrés, convivencias que a veces no son las mejores. Entonces es verdad lo que estás diciendo de que también a través de tu mentoría plantearse la posibilidad de seguir enseñando, pero de otra forma, ¿no? Y no solo la parte económica que ahora vamos a hablar, que forma parte de también poder sustentar un proyecto, pero lo que decías, necesidades internas que puede tener una persona de generar algo propio, ¿no? Y, Ivana, y esto que hacer un paréntesis. Con esto no quiero decir Ujú. que el montar un negocio sea trabajar menos, tener Claro, horarios no. más No flexibles. es No, fácil. porque no quiero vender este emprendimiento. Idealizar, ¿no? No, Sí. claro, o sea, quiero decir que emprender no es la única opción que existe para enseñar, Ujú. es una más. La persona decide, o espero que decida, hay personas que no lo deciden, es que las circunstancias te llevan obligado y eso, a eso me sabe un poco mal, pero bueno, son realidades también que existen. Pero hay que saber que, como tú has dicho, para tener ese control, que es control entre comillas, ¿no? Sí, ¿Vale? no. Hay que trabajar mucho esa mentalidad de soy responsable de lo que pasa en mi vida profesional de A Z. Y Vamos eso ahí, es ahí duro. quiero entrar en ese terreno. ¿Cómo logramos hacer ese cambio que tú hablas mucho de esto que es muy interesante? Se puede ser profesora y emprendedora. ¿Cómo cambiamos esa mentalidad para poder enseñar,
pero también convertir eso que ofrecemos en un servicio, en algo que nos puede dar ganancia económica, sin sentirnos culpables porque creo que los docentes tenemos esa tendencia a dar, 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 dar sin límites. Muchas veces lo hemos hecho de forma gratuita, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestro amor, todo. Mm. Entonces, ¿cómo para las personas que nos están viendo, algunos consejitos o una guía sobre cómo podemos cambiar esa mentalidad y ver que estos dos mundos pueden convivir? Que puedo ser profesora, pero también, como tú dices, ser una jefasa, ¿no? O una empresaria. Eh, Yo digo profe jefa, me gusta la Profe palabra profe jefa, jefa. eso. Em, bueno, primero una cosa, cualquier tipo de negocio, emprendimiento, proyecto, llamémoslo como queráis, empresa, me da igual, como le queráis llamar, tiene, yo podría decir, el 80% de gestión de ese negocio o actividad y el resto de la actividad propia. ¿Qué pasa? Que si venimos de la enseñanza, somos profesoras, da igual si en una academia, en una escuela o lo que sea, nosotras, nuestra actividad es ser profesora. Actualmente, la realidad de las aulas también es que una profesora hace 50% de profesora, 30% de policía y otro tanto por ciento administrativo, porque cada vez se carga muchísimo el mundo docente con una administración que nos sobrecarga y no acabamos de entender por qué. Pues hay que pensar que cuando se pasa a tener tu propio negocio o tu propio emprendimiento, no vale con ser buena dando clases, no vale con mm, tener muy en cuenta a tus estudiantes, no vale con formarte mucho para estar siempre en la última de las metodologías o las didácticas. Evidentemente, para mí es lógico y aplastante, es necesario, obvio. ¿Vale? Yo no abriría nunca un salón de peluquería si no supiera peinar y teñir. Eso es obvio para mí, ya ni lo digo porque para mí es una evidencia, ¿no? Pero no puedes pensar que solo con eso, que es indispensable, pero no es lo único. Hay una parte que se nos olvida, que es la de captar a todos esos estudiantes, porque claro, cuando yo trabajo en una escuela, yo los alumnos ya los tengo. Claro, y que es Y si no una los de las tengo, partes más difíciles, ¿no? La captación. y si no los tengo los alumnos, yo sé que mi sueldo lo voy a tener. Ujú. Si estamos hablando de, por ejemplo, un Sí, instituto, sí, ¿no? sí, sí. Si estamos hablando de una academia, igual las cosas no son así tampoco, ¿eh? Pero Cuidado, bueno, ¿eh? esa Pero bueno, seguridad del salario mensual desaparece, en entre algunas comillas. academias la seguridad del salario Bueno, tampoco la tienes, también a pero bueno, veces. lo digo Pero porque bueno, en si una hay otras... situación normal, digamos que cuando uno tiene un contrato hay una cierta aparente seguridad Sí, mensual sí. que desaparece cuando uno emprende, porque tiene que buscar ese sueldo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que lo que tienes que activar más es justamente donde tienes más necesidades y más, bueno, más falta de conocimientos. Claro. Totalmente lógico, que es la gestión de un negocio. Entonces ahí es donde entra a aprender comunicación, aprender marketing, aprender de ventas, que no es lo mismo marketing y ventas, que siempre lo miramos juntos. Marketing es existir y ventas es que tu existencia acabe siendo para ayudar a alguien mediante mis servicios, que evidentemente es un intercambio de mi valor por dinero. ¿Mm? Como el 80, 90, 100% de cosas que hacemos en esta vida. Que yo mañana voy al osteópata, voy a pagar y encantada de la vida y no pasa nada, ¿no? Mm. Yo voy al CrossFit y pago. Yo voy a un restaurante y pago. ¿Por qué no voy a pagar por mis cursos de idioma? Pues claro que sí, ¿no? Quiero decir, lo hacemos todo Sí. el rato. Antes de seguir, una cosita que mencionaste ahora que me interesa mucho, lo de existir, ¿no? Siguiéndote en redes, muchas veces nos das ese mensaje, que existir no es solo estar en redes sociales, ¿verdad? Un profesor puede hacer infinidad de cosas para existir o estar presente, ¿no? Me gustaría que lo expliques un poco porque es muy interesante en la actualidad que parece que todo solo pasa por las redes sociales, ¿no? Pero Bueno, hay otras eh, formas de existir o compaginar esa presencia. existir, para que se entienda, es estar presente, ya sea físicamente o digitalmente, en la vida de tu público objetivo. Tengo que decir que mucha gente está en redes sociales, pero no está existiendo como yo quiero
traeros ese concepto de existir. Evidentemente existimos todas porque estamos vivas, Sí, ¿vale? sí, pero me Obvio. gusta ese concepto, por eso me Pero gustaría que... cuando yo hablo de existir es, imaginémonos, si pongo el ejemplo de mi escuela de español online. Mi escuela de español online se llama Profeoley y tiene un público muy concreto, que son personas francófonas que están instaladas en España o tienen un proyecto muy, muy, muy concreto ya de instalarse en España de manera bastante rapidita, ¿vale? El objetivo lingüístico que tienen no es ni lingüístico. Quiero decir, lo único que quieren es poder ser ellas en español, poder integrarse un poco y verdaderamente vivir esta vida en España que han elegido de una manera agradable. No tienen una obligación de un certificado, no tienen una obligación incluso profesional porque tienen otras soluciones, pero quieren eso. Entonces yo vivo en Francia, pero yo donde estoy geográficamente en Francia no hay un volumen de personas que quieran ir a Claro. España a vivir. Ujú. Y de hecho, muchísimas de mis clientes ya están allí. Ya han dado el paso, se iban con la idea de, bueno, le pongo la A y la O a esto al francés y yo ya voy a hablar español, se dan cuenta que no, se dan cuenta que al final pues es un problema, ¿no? Al final les duele el no poder, el ser el eterno extranjero, el que no se entera, el que, bueno, entonces es después de estar en España que buscan esto. Entonces yo, que estoy en un pueblecito de Francia, ¿cómo Sí, puedo existir en la vida de esa persona? Uno son las redes sociales, ¿vale? Primero, estar en redes sociales si quieres o no quieres, pero de una manera también estratégica. Yo no estoy en redes sociales, yo no explico absolutamente nada en redes sociales. Yo no te voy a explicar ni el por ni el para, ni los pasados, ni absolutamente nada. Yo voy a conectar con mi cliente, yo voy a hablarle en francés porque es el idioma que habla, el idioma que yo puedo llegar a sus emociones, independientemente de si me entiende o no me entiende en español. En mis cursos, en cambio, hablo solo en español. Pero yo cuando estoy en redes no tengo un objetivo pedagógico. Tengo un objetivo, conexión. mm, Y cuando ya son mis clientes, tengo un objetivo pedagógico. Y claro. por eso cambio también mi idioma. Y es lo que tenemos que entender. No estéis en redes sociales para demostrar que sois buenas profes. Es obvio, para mí es tan obvio que sois buenas profes que no hace falta. De la misma manera que nadie pide una clase prueba en una academia. Eso me encanta que lo expliques, lo de la famosa clase gratis. Cuando yo tuve la posibilidad de escuchar a Silvia en el encuentro de Profe de él en Valencia, fue uno de los conceptos que me, no sé, me impactó. Lo de el ejemplo que diste de que no vamos a una peluquería, bueno, ahora lo vas a explicar, ¿no? A pedir cosas gratis y cómo se da como por hecho que un profesor tiene que dar esas famosas trials o clases de prueba. Vamos a explicar eso que es súper interesante. ¿Por qué no estás, no me voy a decir a favor, pero por qué no es bueno tener esta tendencia de dar clases de prueba, clases gratuitas? Mira, primero que se entienda el por Sí, qué está. son opciones, ¿no? Y, Pero, no, pero, ¿y el por qué está tan generalizado en nuestro sector? Para que se entienda, por si exacto. alguna persona nos está escuchando y no sabe lo que es, hay una tendencia bastante común, es que la primera clase, que se llama la clase de prueba, sea gratuita o incluso sea a mitad de precio, por ejemplo, ¿vale? Sí. Y ahora podemos decir, ¿y por qué? O alguien que llega al sector tenemos una tendencia a imitar lo que se hace, pero no porque seamos inocentes, sino porque, bueno, pues vamos a aprender de lo que hay, también es lógico, ¿no? No, Ujú. no es una crítica, es lógico. Yo llego, veo que Sí, se hace hay un eso, mercado, digamos, pues me en el que nos imagino que es que se incorporamos. tiene que hacer, ¿no? Pues ya está. El mimetismo lo hacemos todas las personas. Entonces, ¿por qué hay eso en el mundo de la enseñanza de idiomas digital? Porque es digital, porque en presencial Sí, nadie lo hace. ¿Por qué? O menos, no lo sé si lo hacen, no lo sé. sí, No me creo que quiero. más en Igual, digital. igual sí que se hace. Eh, ¿Por qué? Porque de las primeras veces que se enseñaba idiomas online fueron a través de las famosas plataformas. Claro. Y las plataformas utilizaron un sistema que era los profesores que utilizaban la plataforma para conectar con sus clientes, quiero decir que la plataforma hacía toda la parte marketing y toda la parte venta, con lo cual estaban dando una parte del trabajo, ¿no? del negocio, se llevaban un porcentaje del trabajo de los profesores y de las profesoras y habían puesto como práctica común pero la primera clase la das gratis y luego Sigue sí, pasando, ¿eh? En muchas plataformas aún, sí. bueno, en casi todas se funcionaba así, por lo menos antes, a lo mejor alguna ya la han cambiado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las primeras profes quieren salir de esas plataformas,
por inercia, Claro, imitan como lo ese que sistema. conozco es esto, pues hago esto. Es, bueno, lógico. Porque ello es una cosa, yo no es que esté en contra o no esté en contra, porque a ver, en contra estoy en contra de Sí, la no, guerra, no, quiero no decir. es un Pero, posicionamiento, pero sí un razonamiento de al menos reflexionar el por qué lo hacemos y si queremos hacerlo. y sobre todo porque yo sí que dedico un tiempo que no está pagado a conocer al cliente antes, pero yo claramente es una sesión de información donde yo te vengo a hablar de mi servicio. Ujú. Evidentemente, para que este tiempo no sea una pérdida de tiempo antes de que la persona se presente a la sesión o a esta charla o a este cafelito, lo llaméis como queráis, yo hago unas preguntas, porque si yo sé que es una persona que tiene unos objetivos diferentes a lo que yo decía antes de mi cliente, o ya viene que no quiere o no puede invertir cierto tiempo o dinero, pues directamente o sea, respetemos el tiempo de todo el mundo. Yo filtro antes de llegar a la sesión y luego hago lo que es una sesión de venta pura y dura, que es una sesión de información. ¿Por qué no es un curso prueba? Primero, ¿en qué momento yo en media hora o una hora de una persona que acabo de conocer tengo que tener esa presión de hacer como el paripé, de enseñarle un poquito cómo serían mis clases? Mira, tenemos en redes sociales, casi todas las profesoras, materiales gratuitos, algún vídeo gratuito, algún no sé qué, que si no lo tenéis, os recomiendo que lo hagáis, pero con Link Magnet, para recuperar emails de la gente. Entonces, quien quiera verme en acción, ¿vale? Puede verme en acción porque tengo este recurso gratuito, porque tengo este vídeo donde te explico esto. Lo hago una vez y lo aprovecho para todo el mundo que verdaderamente quiera conocerme un poco más. Pero ¿por qué yo tengo que hacer una demostración? Aparte, que me parece hasta casi ridícula, que decir, te voy a enseñar algo, no sé ni si te hace falta o no, porque... Y de hecho, muchas profes que dan clases de prueba, en verdad, cuando hablo con ellas, no es una clase de prueba. Es conocer a la persona, preguntarle cosas y tal y cual. Quiero decir, que al final le llamamos clase de prueba, pero en verdad no es una clase, porque es que es normal. La primera vez que ves a la persona, claro, es como si nos estamos conociendo, ¿no? Es que es muy raro. Entonces, una manera de valorar tu tiempo Sí. es, yo tengo este servicio para este tipo de personas, podemos hablar, cuál es tu objetivo, tus intereses, tu situación. Vemos que sí. Oye, tomémonos un café y te explico mis cursos, mis tarifas, mis condiciones y tú decides. Y Ujú. con 15 minutos está la cosa hecha. Pero para eso hay que saber también vender. Y eso es Claro. algo que las profes no nos formamos. Ujú. Y la venta es importante. Sí, me gusta de esto que estás diciendo sobre la venta y para cerrarlo del tema de las clases gratuitas, sí me parece, a mí por lo menos me hizo reflexionar porque con Silvia, como comentaba, muchas veces nosotros vamos a comprar diferentes servicios y no vamos a un restaurante y le pedimos que nos dé el primer plato gratis o a la peluquería, como decías, y que nos haga unas mechas gratis. Entonces está muy bien, quizás va muy conectado a lo que decías antes, a valorarnos, ¿no? Y eso se refleja también en lo económico. En ese sentido, en las ventas y en cómo poner el precio justo a nuestras clases, que es muy interesante también lo que siempre estás comentando, ¿no? Sobre que la clase no es solo el tiempo de la clase, lo que decías, hay una preparación, hay un seguimiento. Entonces, no tener quizás el miedo de poner un precio que sea realmente el justo, ¿no? Poner el precio justo. Y sobre las ventas, te quería comentar algo que a mí me gustó mucho en tus charlas y en la formación, el momento del cierre de la venta, ¿no? ¿Cómo evitamos como profesores esa verborragia que muchas veces nos pasa que decimos cuál es nuestro producto, cuánto cuestan nuestras clases o nuestro curso, y ese silencio que mencionabas, ¿no? Que es importante también como, cómo hacer ese cierre de venta, que esa parte me encantó, Bueno, sin hablar y sin morir en el intento, como para decía. las personas que nos están escuchando, esto que comenta Ivana se llama el silencio estratégico. Y es Eso. cuando anuncias el precio, te callas. Yo esto es algo que he aprendido formándome de ventas, ¿eh? No, o sea, es Es algo que me han genial, yo no lo enseñado. sabía. No, yo no sabía, o sea, yo no he nacido enseñada, quiero decir, yo he tenido que aprender las cosas como todo el mundo y es algo que a mí me costó mucho porque tengo una naturaleza expansiva, habladora y justamente la venta es cállate, primero pregunta. Entonces yo Sí, sí, sí. las primeras sesiones de venta como tal, que bueno, al cliente no le dice una sesión de venta, es una sesión de información, y esto es real, tal cual Ivana, lo que te voy a decir, Sí. yo me ponía un post-it en el ordenador, en la pantallita, cállate, Qué bueno, bueno, es un buen cállate, truco ese, un buen consejo. Una porque yo lo señal que, que diga, "Shh". claro, el cliente ya, si yo tengo una buena comunicación, ya sabe quién soy un poco, no sé qué, no sé cuánto.
spoiler, al cliente le da igual si tienes un máster del universo, si llevas 14 años enseñando, quiere conectar contigo, quiere sentirse escuchado y para eso también tú tienes que hacer las preguntas estratégicas, que vayan bien Es y un todo esto arte. se aprende, ¿vale? Pero es una sesión de venta es, ven, las primeras preguntas es, te voy a hacer sentir como en casa, o sea, vamos a hablar del sol, de la lluvia, de, ay, qué bien, ¿dónde estás? Ay, o sea, ¿por qué? Sencillamente. ¿Cómo funciona el cerebro? Cuando yo estoy tranquila, esta parte de aquí frontal está relajadita, con lo cual yo puedo tomar decisiones tranquilamente. No estoy en alerta. Una persona que viene por primera vez a conocerte a una sesión es normal que tiene un poco de nervios, aunque viene de manera voluntaria, evidentemente, ha cogido ella la hora, pero es normal, estamos un poco, ¿no? Como, ay, a ver Claro. qué me va a contar, o a ver qué precio va a tener, o si no lo sabe, a lo mejor lo sabe ya antes, ¿no? Pero está como nerviosa así. Calmamos con una conversación, nada, dos o tres preguntas que, ostras, oye, qué maja Ivana, ¿no? Que me ha preguntado esto. Ya estoy tranquila, ahora ya empezamos. Claro. Y es preguntar verdaderamente, o sea, una sesión de venta es verdaderamente preocuparte para poder ayudar bien a esa persona. Porque estoy, o sea, porque le voy a presentar algo que le va a ayudar verdaderamente. Y tener también la, ¿cómo diríamos? Sí, la sinceridad de si por alguna razón esa persona viene con unos objetivos que yo, no es que no pueda, porque Sí, somos pero profesoras, quizás no claro que podemos, encaja el perfil por claro, lo que estamos claro que buscando. podemos ayudar a cualquier persona. Pues claro, pues yo a lo mejor, no sé, pues si alguien me viene para el DELE, claro que le puedo ayudar. Ahora, ¿soy especialista en DELE? No. ¿Es algo que me gusta? No, pues entonces, Y eso es importante también, conocer súper qué te importante. hace especial, qué puedo dar o cómo me diferencio, ¿no? En lo que estoy ofreciendo. Eso es clave Entonces, también, conocerse y saber, ¿no? y ser sincero y decir, ostras, pues mira, para este objetivo que tienes, que te escucho igual, te recomiendo una compañera, otra cosa, y Claro, se agradece, o sea, porque es verdad, pues al final. Por sí. eso, por eso una sesión de venta, bueno, a mí cada vez me gustan más las ventas y cada vez, bueno, pues me he formado con diferentes personas porque hay maneras muy diferentes de vender. Lo que me sabe súper mal es que se sigue relacionando la venta con que es agresivo, se sigue relacionando con que si hablamos de manera clara es que somos directivas o autoritarias. Eso me sigue sabiendo mal, pero bueno, lo entiendo porque al final son creencias. Hemos crecido en un ambiente de calladita estás más guapa, Claro. ciertas cosas si las haces tú es que tienes un carácter más masculino, una energía más masculina, más femenina, cosa que me parece súper ridículo hablar de eso. Tú tienes una energía genuina y se acabó Sí. y ya está. Como en Entonces, todo hay estereotipos, prejuicios, prácticas sí, arraigadas, sí, ¿no? entonces, o no, y a veces se habla de venta honesta o venta más empática, que en el momento que tengamos claro que nuestro servicio es una ayuda y una Eso transformación es para nuestro importante. Ujú. estudiante, solo puede ser una venta de esa manera. Y eso lo dices mucho que me parece fundamental, como cambiar eso también, percibirlo como eso, como una ayuda, ¿no? Que a veces, no sé, creo que terminando un poquito ya nos vamos acercando al final, pero hay tanto para hablar. Hay un par de cositas para finalizar que me gustaría que comentes, que es, bueno, todos los profesores, no sé si todos, pero muchos de nosotros somos perfeccionistas y a veces ese perfeccionismo nos paraliza, ¿no? Entonces, tu mentoría y todo lo que nos estás dando la posibilidad de conocer y lo que estás ofreciendo a los profes, también me imagino que tiene mucho de compartir, de escuchar, de guiar. Entonces, hablar un poquito de eso. ¿Cuál es la parte emocional, afectiva, psicológica? Porque todos los que se animan a empezar esta aventura de emprender, por más que seamos adultos y seamos profesores, todos tenemos momentos de frustración, de dudas, de tristeza. No es fácil, como decías. Y ahí estás tú, ¿no? Ahí está la mentora, la coach que nos acompaña y también comentarle un poco a la audiencia la forma en que trabajas, no solo de forma individual, sino que también hay grupos, que es súper importante también estar en contacto con otros colegas que están viviendo lo mismo que muchos de nosotros y a veces no lo sabemos, ¿no? Esa parte de cómo estás acompañándonos a los profes para Yo, tener esa buena vida enseñando. bueno, un eje transversal de mi mentoría, porque para que se entienda, la mentoría, Vivir Bien Enseñando, son 18 semanas y yo trabajo ahí individual con la profesora. Ujú. Es un trabajo individual. Y luego
si la profesora lo desea, pasa a la parte grupal. Esto hace Ah, unos años no era así, ¿vale? Mi mentoría ha ido evolucionando. Hubo 4 ediciones grupales y luego desde hace más de 2 años ya solo son individuales y pasan al grupo qué después. bien. Porque me di cuenta que durante el proceso de lo que es la creación de tu sistema de negocio, por decirlo de alguna manera, en la persona había tantas dudas lógicas y comprensibles que al final el hecho de estar en grupo muchas veces era más para compararse que para inspirarse. Entonces, la parte inicial de 18 semanas sí que la hago en individual y luego cuando ya hay ciertas cosas y cierta incomodidad atravesada, ahí sí que ya vamos a inspirarnos y a continuar porque el negocio continúa toda la vida. Es un ser vivo, es una planta, la regamos, se Claro. seca, se cae, bueno, cosas, ¿no? En grupal. Una cosa que quiero que no se haga una amalgama. Yo me he formado y estudiado mentalidad, que no tiene nada que ver con psicología. Ujú. Lo digo para que no se mezclen cosas. O sea, una mentalidad te puede ayudar porque una mentalidad es una manera de pensar, es una manera de ver el mundo, es una manera de reaccionar delante de adversidad, problema. Spoiler, un negocio no va a ser siempre lo que tú estás esperando por mucho que te lo merezcas y por mucho que seas trabajadora. Entonces, muchas personas que vienen a mí están en procesos de, bueno, pues en terapia con Bendecidos. psicólogas y todo esto. Son cosas paralelas que se pueden trabajar, pero no quiero que se mezclen cosas porque Claro, respeto claro. mucho las profesiones de la salud mental, que no es Sí, sí, ser experto en mentalidad, sino es una manera más de cómo ver el mundo y de cómo posicionarte. Yo hablo mucho del secuestro, del secuestrarte. Nos secuestramos constantemente a nivel mental, nosotras mismas. Y el perfeccionismo es un secuestro. Y es un secuestro que encima socialmente en nuestro sector, como se ve casi como que positivo, nos alimentamos de él. Entonces, es muy guay decir que soy perfeccionista, es que yo lo hago bien o no lo hago. Eso, una vez escuché que el perfeccionismo es el miedo vestido de Prada. Mm, Es el miedo totalmente el perfeccionismo. El procrastinar no es falta de organización, no es ser vaga, no es tener una vida muy, muy ocupada, que evidentemente cada uno tiene su realidad. El procrastinar es muchas veces es cuando veo algo, y eso es tu cerebro, sí. que activa esa alarma. Cuando hay algo que va a suponer para mi cerebro un peligro, tu cerebro quiere que vivas, que Ujú. respires y Sí, que llegues a esta estamos por noche. Es lo único suerte. que quiere tu cerebro. Ya está. Entonces, todo lo que vaya a hacer que tú llegues esta noche a la cama ponga un ápice de Sí, se dificultad, te lo va a percibe como quitar una del medio. amenaza, ¿no? Claro, te lo va a quitar del medio o te va a intentar que te lo quite del medio. Entonces, lo único que la mentalidad ayuda es, si sabemos cómo funciona el cerebro, que yo le explico mucho esto también, para que vean que es normal, es que yo soy, es que es verdad, no, no, es que tu cerebro está funcionando maravillosamente bien. Claro. Enhorabuena. Ahora Sí, vamos a hackearlo, porque hay maneras, entiéndeme, hackearlo, hay maneras, no, y no, entiendo, y no sí. tiene por qué ser que todo el mundo se levanta a las 5 de la mañana, que todo el mundo medite, que todo el mundo, no. Cada persona somos diferentes, Claro, pero sí que es verdad que vamos a tener que hacer cosas incómodas y nadie las puede hacer por ti. Una mentora tampoco. claro. No, Yo no, y creo que acompaño a la incomodidad. se entiende perfectamente lo que estás diciendo. Antes de hacer cualquier cambio, tengo que entender primero cómo funciono, cómo funciona mi cerebro, todo, ¿no? Bueno, y Totalmente. entonces, Silvia, bueno, es súper interesante, podríamos hablar horas, pero ya estamos llegando al final. En el final siempre, bueno, el micrófono está en tus manos para lo que quieras decir o si te interesa saludar, agradecer, dar consejos, lo que quieras en estos últimos minutos de nuestra entrevista. Bueno, mira, pues lo único primero, agradecerte a ti que me has querido Encantada. invitar a tu podcast. Aprovecho para saludar porque creo que hay muchas personas que igual nos hemos cruzado este veranito en Valencia que van a estar escuchando este episodio, así que un saludo a todas esas personas. Y nada, decir que vivir bien enseñando no es una cuestión de fácil o difícil, no me gusta tener ese discurso, pero sí que es posible. Y que si por alguna razón estás en un momento en el que necesitas que alguien te acompañe a montártelo bien montado, estoy aquí. Me puedes encontrar en redes sociales como Silvia Cabello Mentora, en LinkedIn, en Instagram o en mi página web. Tengo 4 recursos gratuitos para que empieces a hacerlo ya de manera gratuita, de manera autónoma, a ver si empieza ya a moverse algo por dentro. Y nada, que tengo una obsesión y es que el sector de la enseñanza de idiomas online viva cada vez mejor porque es posible y cada vez me obsesiona más eso. Qué importante lo que estás haciendo y qué bueno que estés ahí para que también aprendamos a valorarnos,
a animarnos y también sobre todo a eso, a querernos y a sentirnos orgullosos de esta profesión tan linda que tenemos. Te agradezco, Silvia. En la entrevista debajo van a encontrar los enlaces para las personas que quieran conectar con Silvia y saber un poquito más sobre sus mentorías y todos los servicios que ofrece. Muchísimas gracias y A ti, hasta Norma, pronto, y a Silvia. todas. Adiós, adiós, Adiós. chao. Chao.